vueltas. Vamos a conversar con Roxana del Águila. Ella ha tenido un cargo muy importante, sabe muchísimo en temas de políticas migratorias. Ha sido superintendenta de migraciones entre el 2019 y 2021. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, vamos a aterrizar esto que ha anunciado el Ejecutivo, el premier Otárola. Imagino por el contexto, la urgencia también que ha meritado esta situación. Ha anunciado que está listando medidas ya para, digamos, tratar de fortalecer, afinar o mejorar, en todo caso, las políticas en materia migratoria. ¿Qué se tiene que hacer, digamos, en este escenario, Roxana? Bueno, en principio tenemos que tomar en consideración que hemos estado frente a un éxodo, pero no un éxodo aislado en Perú, ¿no? Nosotros somos el segundo país en tener mayor migración venezolana, pero el primero en tenerla sin ser frontera, ¿no? Okay. Ahora, esto significa que en un momento determinado las políticas migratorias internas de los demás países, es decir, en este caso Argentina, Chile, Brasil, etcétera, fueron fortaleciéndose, digamos, en el sentido de impedir el ingreso si no era a través de visas o una serie de condiciones. Sin embargo, en el Perú, las normas que partieron en el 2017 y siguieron y continuaron y se volvieron a publicar en el 2018, en el 2019 y también en el 2020, han tenido como finalidad la regularización de la situación de los ciudadanos que han llegado a nuestro país, en específico de los ciudadanos venezolanos, pero no ha sido exclusivo solo de estos, ¿no? No olvidemos que en el año 2020, en octubre del 2020, también se emite una norma que ya hace referencia a la regularización de los extranjeros en el Perú. Okay. Estando para entonces como superintendente, nosotros establecimos una medida de preinscripción y pudimos advertir la presencia de migrantes de 101 países que solicitaban su regularización. Por lo tanto, cuando hablamos de migración, pues tenemos que ponernos también en el hecho que el Perú ha sido un país de inmigrantes, es decir, que nos hemos ido a diferentes países. El 10% de la población peruana está fuera de Perú. Y en el caso de los ciudadanos venezolanos, teníamos hasta el año 2018 aproximadamente medio millón que estaban registrados y debidamente documentados. Sin embargo, hubieron otras medidas, como por ejemplo la utilización del pasaporte y luego de una visa, que hizo que en octubre del 2018 ingresaran a Perú, en octubre del 2019, 16.000 personas en un solo día. Tremendo. ¿No? Tremendo, pero de los cuales habían 4 cuadras, es decir, casi el 30% de menores, en términos generales, en las cifras generales. Menores, estoy haciendo niños recién nacidos, niños pequeños. Entonces, cuando hablamos de una migración, esta no es una migración aislada donde el papá va primero, luego la mamá. Aquí son familias. Familias. Entonces, cuando nosotros hablamos de buscar fortalecer, tenemos que establecer primero, pensar en la identificación. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que acaba de suceder, ese asesino criminal que está en Colombia. Sergio Tarach. Así es. La policía colombiana, ustedes habrán podido apreciar, lo detienen, da un nombre distinto, no sabían quién era, pero al ser registrado, al verificar en Perú, encuentran que se llamaba esta persona que había sido el asesino y que se había fugado. Es decir, si no hubiera sido por el sistema de identificación que en su momento nosotros hemos aplicado, no hubiéramos podido identificar a esa persona, Colombia no lo habría podido identificar. ¿Qué quiere decir, Roxana, que, a ver, el sistema tal como está, tal como existe en nuestro país, el de migración, sí sirve? Yo creo que hay varias medidas que hay que tomar en consideración para que sea efectiva. ¿Sí? Y eficiente.
Primero, estas normas han tenido plazos por los cuales han tenido, además, como correlato la posibilidad de ser residentes, porque no nos olvidemos que el permiso temporal de permanencia no era una residencia, sino única y exclusivamente un permiso de estadía, que fue copiado, por cierto, por más de 8 países como un mecanismo que evitaba exigirle al extranjero cosas que no nos podía entregar, como los antecedentes policiales, penales, etcétera, de su país. Luego hemos establecido otras medidas de seguridad como la toma biométrica, que tampoco existía en las fronteras ni en los aeropuertos. Ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué tenemos tantos ciudadanos? Muchos de ellos son solicitantes a refugio. Es decir, no han pasado por la superintendencia. Sin embargo, nosotros, luego de una coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, procedimos a la toma biométrica. Pero los solicitantes a refugio, fíjese, es un proceso especial la solicitud para poder otorgar un refugio. Entonces, hemos ido creciendo en solicitantes a refugio después que finalizaron las medidas de regularización de su condición migratoria de los ciudadanos extranjeros y en específico de venezolanos. De tal manera que luego de ello, para poder regularizarse, se han venido generando multas imposibles de ser pagadas. Es decir, personas que estaban debidamente identificadas, regularizadas, de pronto, por el tema del COVID y una serie de condiciones, no aplicaron a su prórroga. Y entonces cada día que pasaba tenían que pagar aproximadamente 40 soles de multa. Es imposible y por hacerlo, supuesto, ¿no? Estábamos ya frente a un pago de 4.000, 5.000. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿No? Como decíamos al principio, se trata de familias. Entonces no podíamos pensar en que una familia de 5 o 4 miembros vaya a poder pagar 30.000 soles, ¿no? Entonces recaen en irregulares. Y finalmente pues es muy difícil, digamos, de canalizar. Roxana, ¿cuál debería ser la primera medida que debería impulsar, digamos, este paquete de ajustes, entendemos, que va a realizar el Ejecutivo? Bueno, hay varias medidas que yo considero... la más importante. Para mí, una de ellas está pensada en plantear una regularización especial, pero indicando que tiene doble finalidad: la identificación para poder acceder a los derechos que todo migrante de acuerdo a la Constitución tiene, pero también como medida obligatoria, que si no realizan esto, y por supuesto una exoneración de estos pagos, claro, si no realiza esta identificación, entonces el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales estarían aptas para accionar y poder detenerlas y aplicarles lo que la ley establezca, ¿no? Un extranjero en nuestro país debe estar regular. Nosotros, si no sabemos quiénes son, dónde está, lo que no se puede medir, no se puede evaluar y mucho menos se puede controlar. Claro. Entonces, pero a su vez, yo creo que hay una medida necesaria que está en relación a las fronteras. La llegada de ciudadanos que desconocen cómo son nuestras fronteras y nuestra geografía exige la presencia de coyotes. Y sin embargo no hemos visto hasta la fecha acciones de sanciones ejemplares para aquellos que no solamente están ayudando al tráfico, sino a la explotación. Eso debería estar dentro de esta medida migratoria que tiene. Debe estar dentro de la medida migratoria. ¿Tiene que penalizarse? Y debe estar establecida no en un decreto supremo que que va a administrar, sino en aspectos donde las penas sean mayores. La situación de la ciudadanía no viene en busca, pues, de mejoras económicas. En realidad, la llegada ha sido un éxodo donde Perú era un corredor. No nos olvidemos que el destino era Argentina o Chile, no era Perú. Entonces, la situación de una política migratoria, una política nacional migratoria es urgente. Nosotros tenemos una política nacional que debe ser de pronto fortalecida, modificada, donde se pueda incorporar medidas para que esta migración, y esto es muy importante y lo recalco así, esta medida
pueda ser ordenada, segura y productiva. En la primera ola del año 2017 pudimos identificar que aproximadamente el 80% de migrantes entre los 20 y los 45 años eran profesionales o técnicos. Ahora, ¿cómo de hacemos? carreras que no habían en el Perú. O sea, estamos hablando de ingenieros ambientales, profesores en ciencias, médicos. Pudo haber, digamos, allí un escenario para potenciar el mercado laboral peruano que no se vio, lamentablemente. ¿Qué hacemos con aquellas personas, Roxana, que son delincuentes? O sea, aquí hay dos tipos de grupos, entiendo. Hay gente venezolana o de cualquier nacionalidad que usted lo quiera poner, que quiere salir adelante, que está buscando o está huyendo de una situación que ellos no pueden manejar y están buscando un lugar donde el hijo pueda estudiar, puedan trabajar y demás. Pero también hay otro grupo de personas que tienen antecedentes penales y lamentablemente uno se pregunta cómo es que han llegado y lo vemos de repente muy cerca en nuestro distrito. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo manejar muy buena eso? la pregunta y le agradezco mucho. Justamente al hablar de identificación hay dos medidas, ¿no? Aquel que no puede porque no puede pagar y aquel que no quiere, pero que no desea ser identificado. ¿Qué hacemos? Entonces, eso es justamente acciones en las cuales se les dé facilidades a la población para ser controladas, así como hacíamos para el vacunatón, todas las medidas extraordinarias en una etapa definida, de manera tal que aquellas que no cumplen, a pesar de las facilidades que se les brinda, entonces deban ser atrapadas, ya no solamente porque sean o no delincuentes, ¿no?, sino porque no están acatando las leyes establecidas en la ley. Ahora, si a ello le sumamos que conocemos que son delincuentes avesados, porque no nos olvidemos que muchas noticias nos han indicado que las cárceles fueron abiertas para que los delincuentes más osados lleguen, no solamente a Perú, lo mismo estamos viendo en Colombia, en otros países donde hay una criminalidad horrorosa que nosotros no hemos conocido a ese grado de agresividad. Entonces, me parece que una medida importantísima es primero, un trabajo claro de la política migratoria nacional, una mesa multisectorial efectiva que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde están todos los sectores, pero además donde se inviten a los gobiernos locales, regionales, a la sociedad civil que pueda aportar, porque no nos olvidemos que gran parte de estos ciudadanos venezolanos trabajan en el sector privado, ¿no? Y muchos de ellos incluso están en la minería ilegal, ¿no? Entonces, hay cosas que tendríamos que tomar en consideración. Y verlo también con mucha lupa, porque, claro, evidentemente se expone el tema de la inseguridad. Roxana, solamente para cerrar, había un caso que ha llamado mucho la atención de una periodista hablando de un lote de pasaportes sin verificar. Ella incluso ha tenido que pagar, ¿no?, meterse la mano al bolsillo y pagar para que le den un pasaporte de emergencia. La pregunta es, ¿cómo es que hay pasaportes sin verificar? Hay un lote de pasaportes sin verificar. ¿Cuál ha sido el error allí? Si esto se puede solucionar. A ver, el Perú desde el año 2016 cuenta con pasaportes electrónicos, que fueron las condiciones establecidas con la Unión Europea para poder el peruano ingresar hacia la Unión Europea, hacia el espacio Schengen, sin tener que presentar una visa. Estos pasaportes tienen que seguir los mecanismos establecidos por las condiciones determinadas en la OASI, que es la Organización Internacional para las Naciones Unidas. El pasaporte electrónico requiere, por lo tanto, que se encripte y que se grabe en su chip información que es verificada en los países. Por lo tanto, no es lo mismo un pasaporte que no tenga un chip, porque si no es mecanizado, entonces estaríamos incumpliendo. ¿Y qué pasa si ese pasaporte no tiene esa verificación? O sea, toda esa información que requiere. Significa que ese pasaporte podría significar que ese peruano en cualquier parte del mundo sea detenido. No solamente que no se le deje el ingreso, puede ser considerado de pronto una persona de alto riesgo. Y no por su culpa, sino por culpa, a ver... Por culpa de aquellos, de pronto, yo debo pensar que se trata de un error, o como puedo pensar que de pronto dudo que esta gestión actual haya tenido esa ligereza de una emisión de esta naturaleza. Pienso que en todo caso se ha advertido de una situación que deben estar tratándola y mejorándola. Estas acciones son importantes. El pasaporte es un documento de viaje. No existe pasaporte de emergencia.
no existe revalidación de pasaportes. Y eso mucha gente te pide, es que yo quiero revalidar, yo quiero ponerle un papel. No hay que confundir, un pasaporte electrónico no mantienes con ponerle un papel el sentido electrónico. Todo pasaporte que se emite es nuevo. Aún cuando hayamos tenido 10 pasaportes antes y aún cuando hayamos tenido 3 pasaportes electrónicos. Entonces, yo creo que aquí hay una tarea que se tiene que realizar. Es muy importante que el peruano tenga las garantías y pueda salir y para poder cumplir y ejercer sus derechos fundamentales. Exactamente, ¿no? y un libre tránsito sobre todo. Roxana, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Roxana. Encantada. Muchas gracias a ustedes y en todo caso espero que esta situación de los migrantes, no nos olvidemos que se trata que tenemos el 10% de peruanos en el exterior y que hay que tomar en consideración medidas que se han tomado también en otros países. Clarísimo. Muchísimas gracias. Roxana del Águila, ex superintendenta de Migraciones, estuvo con nosotros.